Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este servicio con una oración, de manera que te voy a pedir que inclines tu rostro. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí presentes, y porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros estemos aquí sirviéndote y llevando tu palabra, Señor. Dice tu palabra que donde quiera que hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, allí en medio estás tú. Y nosotros lo creemos, Señor, y nosotros sabemos que tu palabra se cumple en todo momento, en toda ocasión y en todas circunstancias, Señor. Por eso estamos confiados en que tú estás con nosotros siempre, Señor. Siempre. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a comenzar el servicio, y vamos a recordar primero. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los frutos, y encontramos también que en la palabra de Dios, en Lucas, hablaba acerca de una higuera estéril y de cómo el Señor le había ordenado que fuera quitada, pero nuestro Señor Jesucristo, que representaba al cuidador de la viña, le pide tiempo para trabajar un año más con ella. También dijimos que esa viña nos representa a nosotros, esa higuera, nos representa a nosotros, porque nosotros muchas veces así pasamos por nuestra vida sin dar ningún fruto, sin que se vea en nosotros la obra de Dios, sin que se vea en nosotros la obra que el Espíritu Santo ha hecho, porque nosotros nos quedamos como esa higuera, consumiendo recursos, ocupando un lugar, pero no damos el fruto que se espera de parte de Dios para con nosotros. Lo que el Señor espera recogernos de nosotros, no lo damos. Vamos a hablar el día de hoy, porque les comenté que este tema iba a ser en dos partes. Hoy vamos a hablar acerca de otra situación muy diferente. Dice la palabra que en una ocasión, esto se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, y nos habla la palabra acerca del encuentro que tuvo Jesús con una mujer en Samaria, es decir, con una mujer samaritana. Este capítulo nos va a mostrar cómo, de alguna manera, hay personas que no son como el resto de las personas, que de alguna manera reaccionan de forma inmediata al llamado y a la presencia del Señor, que no pierden el tiempo, que no se esperan, simplemente están convencidos y hacen lo que Dios les pide que hagan. Aquí nos habla acerca del encuentro que tuvo Jesús con una mujer en Samaria. Nos dice la palabra, voy a parafrasear porque si no lo vamos a leer todo y es muy largo. Es capítulo 4 de Juan, del versículo 1 al 42. Y dice entonces que Jesús tuvo que ir de Judea hacia Galilea. Pero algo muy importante que dice en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y aclara aquí, era como la hora sexta. Aquí nos está hablando de que en un momento dado Jesús tuvo la necesidad de ir de Judea a Galilea, y que era necesario pasar por Samaria. Para un judío o un hebreo, digamos, decente, había manera de esquivar el pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque los samaritanos, la gente que vivía en Samaria, no sé si tú lo sepas, pero siendo descendientes del pueblo de Israel, ellos eran diferentes, porque de alguna manera ellos hacían las cosas diferentes.
En la última vez que estuvo el pueblo de Israel en cautiverio en Asiria, cuando salieron 12 tribus de Israel, en ese cautiverio únicamente regresaron 2. Es decir, se perdieron 10 tribus de las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel. Y te comento esto porque precisamente parte de esas 2 tribus y parte de las tribus que regresaron, porque no regresaron completas, pero obviamente sí hubo algunas personas que formaban esa tribu que regresaron, dice la palabra que ellos se juntaron, pero cometieron el error de empezar a mezclarse con toda la gente, o sea, y eso dio origen al pueblo de Samaria, a los samaritanos. Es decir, eran descendientes del pueblo hebreo, pero que se mezclaron con otros pueblos. ¿A qué viene esto? A que precisamente Samaria era una mezcla, no solamente étnica, no solamente se mezcló el pueblo carnalmente en la sangre, sino que se mezcló espiritualmente con todos los demás pueblos. Esto dio origen a que los samaritanos, aún conociendo de la palabra, empezaran a tener situaciones diferentes de forma religiosa. Es decir, hacían cosas que no iban de acuerdo con la palabra. Tenían ritos, tenían sacramentos, tenían una serie de cosas y de actividades que hacían que no concordaban con la palabra de Dios. Por eso es que los judíos no querían tener ninguna relación con ellos, y por eso es que los judíos se separaban y buscaban no toparse con los samaritanos, porque era una especie de pueblo contaminado, y eso hacía que no concordaran con ellos. Si entiendes este contexto, vas a entender por qué te comento y por qué te recalco el que la palabra diga que Jesús debía pasar por Samaria, era necesario para él. Dice entonces que él estaba sentado en el pozo de Jacob a la hora sexta. Esto también es importante porque normalmente cuando la gente va a buscar agua a un pozo, no va a la hora sexta, que son como las 12 del día, es a mediodía. Normalmente la gente busca agua o por las mañanas temprano o por las tardes, porque el clima es más agradable y es más benigno. Nadie va normalmente a mediodía a buscar agua a un pozo. Dice entonces la palabra que vino una mujer samaritana a buscar agua. Jesús estaba sentado porque dice la palabra que él estaba cansado del camino. Es decir, en la humanidad de Jesús había una situación donde él estaba cansado. Se cansaba como cualquiera de nosotros, como tú y como yo. Se sienta a un lado del pozo, llega esta mujer y Jesús le dice: dame de beber. Cuando esto sucede, nos dice la palabra que la mujer se sorprende. ¿Por qué? Por la razón que ya te había comentado, porque los judíos no le dirigían la palabra a los samaritanos. Entonces dice que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías de beber, y él te daría agua viva. Cuando nos habla acerca del don de Dios, y que le dice: si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, sabrías con quién estás hablando, entenderías con quién estás hablando. El don de Dios es Jesús, porque un don es algo que Dios nos da sin haberlo pedido y sin haberlo merecido. Es un regalo que Dios nos da. Cuando Él le dice a la mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. ¿Cuál es la diferencia entre el agua viva y el agua de un pozo? En un pozo
el agua pasa por el fondo y lo sacan de ahí. El agua viva es el agua que nace de la tierra, por eso se llama viva. Los manantiales, como fluyen, como se ve así hasta que burbujean, eso es agua viva. El agua que corre, el agua que nace limpia, que nace pura, a eso se le conoce como agua viva. Y entonces la mujer, pues obviamente, ella no sabía con quién estaba hablando, ni sabía de qué le estaba hablando. Entonces le dice, pero ¿cómo me vas a dar tu agua si no tienes ni con qué sacarla, verdad? O sea, como diciendo, pues, perdóname, pero la que trae la cubeta soy yo, ¿verdad? No eres tú. Y entonces le dice, ¿de dónde pues vas a sacar tú el agua viva? ¿De dónde la tienes? ¿Acaso, a manera de reto o de sarcasmo, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cuando nosotros estamos, porque esta mujer samaritana también nos representa a nosotros, y cuando nosotros estamos normalmente viviendo en el mundo, el Señor viene a nuestro encuentro. Cuando habla del pueblo de Samaria, está hablando también de nosotros. Porque de esas tribus que se perdieron, hay una tribu que es la tribu de Efraín. Y esa tribu de Efraín, dice la palabra, que se perdió y se mezcló con el mundo y se hizo idólatra. Es decir, siendo descendencia de Israel, se contaminó al mezclarse con el mundo y se volvió a la idolatría. Y para tu conocimiento, porque siempre que el Señor nos da una palabra es importante estudiar más allá de lo que tú puedes leer aquí. Y cuando habla de Sicar, que es la ciudad donde pasa Jesús, fíjate bien qué extraordinario y qué increíble es esto. Samaria significa cabeza de Efraín. Es decir, Samar o Samaria representa la cabeza de una de esas tribus perdidas, que es la tribu de Efraín. Aquí viene la conjunción, o sea, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque si te dije que los samaritanos mezclaban lo que conocían con lo que adquirían de otros pueblos, ¿a qué te lleva esto? A una situación religiosa que se vive incluso en este momento. Gente que cree estar adorando a Dios porque entiende un poquito de la Escritura, pero está mezclado con un montón de costumbres, de tradiciones, de ritos, de cuestiones religiosas que contaminan la idea original o el fundamento original de la Escritura. Y así estábamos nosotros también, como los samaritanos. Además, cuando habla de la ciudad de Sicar, Sicar significa ebrio o borracho. ¿Qué significa esto? Que en esa ciudad precisamente era una confusión total. Porque tú y yo sabemos que una persona que está ebria se confunde, su mente la tiene nublada, no es consciente de lo que está haciendo. Pero no solamente eso, hace cosas de las cuales después ni se acuerda. Y las justifica precisamente por el estado de embriaguez en que se encontraba o nos encontrábamos. Entonces, aquí nos está hablando de que para Jesús era necesario pasar por ese lugar, porque si iba de Judá a Galilea, nos está diciendo aquí la palabra que él iba Judá significa alabanza, eso ya lo habíamos visto también, y Galilea significa rollo y representa el rollo de la ley, la Torah. Es decir, para que Jesús pudiera ir de la simple alabanza, por llamarlo simple, de alguna manera, a cumplir la ley como él venía a cumplirla, era necesario que pasara por ese sitio donde estábamos tú y yo, porque también en una ocasión Jesús le dice a la mujer sirofenicia: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tú y yo somos parte
de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. De ese pueblo, de esa tribu perdida que es la tribu de Efraín, esa tribu que se contaminó y se mezcló con el mundo, y ahora el Señor viene precisamente a rescatarnos a nosotros. Nosotros podemos decir que somos los nuevos samaritanos. Y cuando Jesús la mujer le dice que si él es mayor que Jacob, pues obviamente Jesús le responde: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer, obviamente, cuando Jesús le contesta esto, empieza a entender de qué le está hablando y le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y aquí empieza otro tema de plática que tiene Jesús con esta mujer, y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice: no tengo marido. Y entonces Jesús le revela y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando Jesús le habla de esto, no se lo dice para exhibirla. Lo que le está diciendo es: yo estoy hablando contigo, yo estoy buscándote a ti y sé perfectamente quién eres tú. Así como nos dice a ti y a mí: yo conozco perfectamente tus pecados, sé en todas las cosas que te has equivocado, conozco todos tus pensamientos, sé todo lo que has hecho. No me asusto de nada, te conozco perfectamente. Por eso te estoy diciendo que si tú bebieras de esta agua que yo te puedo dar, nunca más vas a tener sed. Por eso, independientemente de cuál hubiera sido tu pasado, yo te estoy dando la oportunidad de que bebas del agua que yo te puedo dar. Cuando le contesta a la mujer, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cuántas veces cuando el Señor se presenta a tu vida tenemos esa misma excusa y ese mismo pensamiento? ¿Cómo voy a escuchar esto? Y entonces todo lo que me enseñaron mis padres, y entonces todo lo que aprendí en casa, siento como que voy a traicionar lo que mis padres me inculcaron. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que se adoraba de una manera, y así como la mujer le dice a Jesús: pero ustedes dicen que es de otra manera. Cuando Jesús le contesta que el día viene en que ni aquí ni allá se adorará, sino que será en espíritu, porque más adelante le dice que Dios es espíritu y que Dios busca a los verdaderos adoradores, a los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Jesús le está diciendo que no es tan importante el lugar físico en que tú adores o le busques. Lo importante es que en ese lugar, sea como en este caso una carpa, sea en la calle, sea en un local, lo importante es que el Espíritu de Dios esté presente en ese lugar. Y que no se trate de un lugar religioso ni de costumbre, sino un lugar donde los verdaderos adoradores
busquen de Dios. Porque dice que entonces le habremos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Cuando tú lees la palabra hebrea adorar, la palabra es shaha y significa postrarse, humillarse, rendirse, obedecer. Y si tú lees la misma palabra en griego, que es el idioma en que se escribió la mayoría de los evangelios, la palabra para adorar es proskuneo y significa postrarse como un perro. ¿Te das cuenta qué tremendo es esto? No sé si tú tengas o hayas conocido cómo se comporta un perro, pero los que tenemos una mascota, un perro, nos podemos dar cuenta que cuando tú llegas, el perro se pone feliz, brinca, se pone gozoso, así hayan pasado 5 minutos de que no te veía. Pero no solamente eso, se va a tus pies, se va a mostrarte que está para lo que tú quieras, que prácticamente se pone como un tapete para que tú puedas estar parado sobre él si a ti se te pegara la gana. A ese punto de doblegamiento es lo que implica la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración no es solamente cuando tú vienes y estamos cantando alabanzas y llega el momento de las alabanzas de adoración y tú levantas tus manos y cierras tus ojos y te tiras al suelo y haces una serie de movimientos físicos que demuestran o pretenden demostrar adoración. La verdadera adoración implica necesariamente un doblegamiento de voluntad, es decir, renunciar a tu voluntad, renunciar a tu manera de hacer las cosas para hacer las cosas conforme a la voluntad de quien manda, de quien gobierna, de quien es soberano, es decir, de Dios. Y es allí donde está el problema, porque a nosotros nos enseñaron a asistir a un templo, a tirarnos de rodillas, a repetir una serie de oraciones, pero nunca nos enseñaron a adorar, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces nuestro espíritu necesita conectarse con el Espíritu Santo de Dios para poder entender cuál es, como dice la palabra, su buena voluntad, agradable y perfecta. Cuando mi espíritu entiende eso, entonces entiende que debe obedecer al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque no hay manera de que si tú adoras no obedezcas. Cuando tú no obedeces, en verdad, no estás adorando. Estás, por decirlo de alguna manera, actuando en el sentido de adoración. Estás actuando pretendiendo que tus acciones se vea que hay adoración, pero en tu corazón no la hay. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El lugar o el estado de corazón? El corazón humillado, eso es lo importante. No es importante el lugar donde vengas tú a reunirte. No es importante quién esté aquí al frente. Porque nosotros nos hemos acostumbrado a que las iglesias, nos encantan las iglesias bonitas, con muchas instalaciones, donde la alabanza, el grupo de alabanza toca increíble, donde hay luces que nos hacen sentir muy padre. Pero cuidado, porque hay ocasiones en que se vuelve más importante el grupo de alabanza, o más importante la alabanza, que quien es y debe ser alabado. Donde se vuelve más importante que todo salga bien y que salga bonito, a llevar en verdad a las personas a conocer y a tener una intimidad con el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y eso es el papel que la iglesia debe jugar hoy en día. Pero además, así como dice la mujer, a mí me enseñaron una cosa:
tenemos nosotros que enseñar a la gente cómo llegar a tener esa relación con Dios. Así como tú y yo la tuvimos un día, así debemos enseñarla a los demás. Pero fíjense bien que cuando continúan hablando aquí, Jesús le contesta: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En aquellos tiempos, el imperio que dominaba el mundo era el imperio romano. Hoy, en el ambiente espiritual, sucede más o menos lo mismo. Y aquí dice claro que la salvación viene de los judíos, no viene de los romanos. ¿Sí? Es decir, aunque parezca que esa manera que nos enseñaron es la correcta, no lo es. No lo es, porque está mezclado con muchas cosas. La manera correcta de adorar al Señor es siguiendo la palabra que está escrita. Fuera de lo que está escrito, nada es verdad. Si no está escrito en la palabra, no puede ser verdad. Y entonces dice, la mujer le contesta, dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer sabía que un día vendría el Mesías. Lo que no sabía es la revelación que tendría enseguida. Porque Jesús le contesta: yo soy el que habla contigo. Es decir, ese Mesías que tú estás esperando, soy yo. Ese Cristo que tú estás esperando, soy yo. El ungido, soy yo. Y es aquí donde sucede lo más impresionante. Porque independientemente de la plática que tuvo Jesús con ella, que cuando llegaron los discípulos se sorprendieron, porque en aquellos tiempos, pues, que el maestro estuviera hablando con una mujer, pues no era así como que muy bien visto, ni era algo de esperarse. Y con una samaritana, menos. O sea, menos. Era así como decir: ve nomás el maestro lo que está haciendo, se va a contaminar, ¿verdad? Sin embargo, cuando él le dice a ella: yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, dice que inmediatamente ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad a avisarle y a decirle a todo mundo. Y dice, nos cuenta la palabra que llega y ella habla con la gente del pueblo y les dice: he conocido al profeta, he conocido al Mesías. ¿Por qué? Porque me dijo todo lo que yo era, o sea, todo lo que yo había hecho me lo dijo. Es decir, ella les estaba dando a entender: Él me conoce perfectamente, aunque nunca me ha visto. Él sabe quién soy, Él sabe lo que hice, sabe lo que hago, y aún así me habló. Y entonces dice que muchos vinieron a buscar a Jesús, y que fueron tantos los que vinieron, que de hecho le pidieron que se quedara un par de días allí, y Jesús se quedó 2 días entre ellos. Fíjense bien, se dan cuenta que en el principio nos dijo la palabra, o nos decía que era necesario que Jesús pasara por allí. Pues para Jesús era necesario llegar a ese pueblo, a rescatar a todos los que estaban perdidos en ese pueblo. Cuando Jesús llega a tu vida es porque es necesario para Él hacer un alto contigo, porque de eso se trata, de que tú y yo, que estábamos perdidos, podamos ser rescatados por el único que puede rescatarnos. Hablábamos la semana pasada de árboles que nunca daban fruto, o que tardaban muchísimos años en dar fruto. En este caso, la mujer tardó minutos en dar fruto. Quizás en el área natural no exista una planta o un árbol que lo haga. Yo no conozco, pero creo que no lo hay. Sin embargo, en el área espiritual, en el ámbito espiritual, esto sí es posible. Esta mujer tuvo algo que no tuvieron muchos de parte de Jesús, y fue una revelación.
Cuando Jesús se revela a tu vida, tu espíritu no tiene otra salida sino creer, humillarse, postrarse delante del Creador del universo y ponerse a su servicio. Cuando eso sucede en tu vida es porque has tenido una verdadera revelación y no ha sido un movimiento ni un paso religioso. Ha sido que tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, hay revelación y entonces viene por consecuencia la adoración verdadera en espíritu y en verdad. También nos dice la palabra aquí al final de este capítulo que muchos de ahí de esa ciudad, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, dice, y creyeron más por la palabra de él. Y entonces termina diciendo aquí, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así nos pasa a ti y a mí. Un día alguien nos habló de Jesucristo y nosotros muchas veces tardamos mucho tiempo en poder creer. Yo te puedo platicar el caso mío. A mí me hablaron muchísimas personas acerca de Jesús y duré muchos años donde yo no quise saber nada. Pero un día alguien me habló y entonces pude yo conocer realmente que Cristo es el verdadero Mesías, es el único Salvador y era el único que podía cambiar mi vida. Un día tuve esa revelación y no tuve más opción que creer en Él, entregarme a Él y decidir servirle a Él. Cuando esto nos pasa a nosotros, entonces sucede esto que dice aquí, ya no creemos solamente por lo que nos han dicho, sino que ahora creemos porque lo hemos escuchado directamente de Él. Porque hemos visto que efectivamente todo lo que está escrito habla de Él. Y todo lo que podemos aprender nos dice que Él es el único que puede cambiar nuestras vidas en verdad y de una manera definitiva. Es el único que puede quitar todos nuestros problemas. Cuando nos dice la palabra en Mateo 7:20 que por sus frutos los conoceréis, el venir hablando acerca de los frutos y de las plantas en la primera parte, nos dice entonces que los frutos son los que evidencian al árbol. Y la semana pasada una persona me preguntaba, oye pastor, pero hay árboles que no dan fruto. Hay árboles que yo nunca he visto que den un fruto. Sin embargo, ahí están. Y le digo, ¿y qué dan? Bueno, pues muchos dan sombra solamente. Bueno, pues esa sombra es el fruto. Ese es el propósito con el que ese árbol fue creado. Quizás no dé un fruto que sea beneficioso físicamente para ti, pero la sombra, ese es el fruto, porque ahí te está el árbol cobijando, te está cubriendo, te está dando un beneficio. Porque quiero que sepas que los frutos de cualquier árbol no son para el mismo árbol. Los frutos tienen que servir a los demás. Los frutos que tú das como congregante deben servir a la iglesia. Deben servir a tus hermanos. No te los puedes quedar tú ni te los puedes comer tú. Porque ningún árbol se alimenta de sus propios frutos. Los da para los demás. La sombra que da ese árbol tan grande no la da para él mismo, la da para los demás. Ese es el fruto. ¿Cuál es el fruto que tú vas a dar? Muchas veces no lo sabemos. No todos tendremos que estar parados aquí en un púlpito predicando, pero sí todos tenemos que dar a conocer a Jesús.
Si tú aparentemente no das fruto que se pueda comer, pero eres ese árbol que da sombra, entonces tú debes trabajar para que esa sombra pueda cubrir a la congregación. Por eso es que hay personas que no solamente sirven en la iglesia, hay personas que apoyan también la iglesia. Y ese es el fruto que dan. Reciben la palabra y dan un fruto en beneficio de los demás. De manera que tú solamente tienes que preguntarte y pedirle al Señor que te revele cuáles son los dones, las habilidades que ha puesto en ti, para que las puedas poner al servicio de la iglesia, al servicio de su obra. Dice también la palabra, y lo vimos la semana pasada, que nosotros somos olivos silvestres que no dábamos fruto, estábamos hechos para no dar fruto, pero cuando hemos sido injertados en Jesús, ahora estamos siendo injertados en el olivo bueno, dice la palabra, y ahora podemos dar fruto. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar la naturaleza de cualquiera es el Señor, porque Él nos creó y Él es el único que la puede cambiar. La naturaleza vieja que teníamos, que no servía para nada, Él la transforma en algo bueno para su obra, en un instrumento útil en sus manos. Porque dice el Señor que nosotros no podemos dar frutos si estamos separados de Él. Voy a terminar con esto. Está en Juan 15, 5. Y dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si tú sientes que no estás dando fruto, es porque de alguna manera te has separado de la vid verdadera, te has separado del olivo bueno, y por eso es que no estás dando fruto. Una rama que tú arrancas, si la dejas a un lado, se seca. Pero si la injertas en otro árbol, sigue viva. Así hizo el Señor con nosotros. Nosotros fuimos arrancados del olivo silvestre, del mundo, fuimos arrancados. Si el Señor nos dejara en el piso, nos secaríamos. Pero como nos ha injertado en Él, nosotros ahora tenemos vida. Y una vida nueva, y ahora nos alimentamos del buen olivo. Ahora podemos entonces sí dar fruto, no por nosotros, sino porque hemos sido injertados en ese olivo. Y al ser injertados nosotros en Jesús, ahora nuestros frutos tienen que ser evidentes. Y nuestros frutos necesariamente deben ser buenos. Un árbol bueno no puede dar mal fruto. Así como un árbol malo no puede dar buen fruto. Y si por nuestros frutos nos han de conocer, entonces la gente, todos los que nos ven, deben conocernos no por los frutos que dábamos antes o por los que no dábamos, sino por los que habremos de dar a partir de hoy, porque sabemos que estamos injertados en la vid verdadera. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La samaritana le estaba diciendo: yo sé que un día va a venir el Mesías y nos va a hablar la verdad. Bueno, pues Jesús le dijo: yo soy la verdad. Yo soy de lo que hablan las Escrituras. Yo soy de quien hablan los profetas. Entonces, lo tuvo frente a ella. Hoy tú y yo lo tenemos frente a nosotros. Y tenemos que entender que el único camino se llama Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios por esto.